Hola, muy buenos días. Mi nombre es Javi y esta es la tercera parte de esta serie de videotutoriales para programar videojuegos con libgdx. Bien, en las dos primeras partes se ha explicado pues cómo establecer nuestro entorno de desarrollo, ya sea con el IDE Eclipse o mediante la línea de comandos, y una explicación básica del código que nos genera por defecto el wizard del libgdx. Esta parte ya vamos a empezar con nuestro juego, con nuestro Pong. Y básicamente va a tratar sobre crear nuestra estructura básica, crearnos nuestra clase principal y una pantalla donde vamos a poner, donde va a ser la pantalla principal del juego y vamos a poner nuestro fondo, el fondo del Pong. Pues muy bien, vamos a empezar. Para ello hemos tenido que importar un proyecto por defecto del libgdx. Si no os acordáis cómo, en los vídeos anteriores lo explico. Si os fijáis, está exactamente tal y como te lo genera libgdx. Exactamente igual. Y bueno, voy a explicar un poquito cuáles son las clases que vamos a hacer. He creado un diagrama UML de clases, porque creo que así se ve más claro. Muy bien, he incluido también clases del libgdx, que ahora voy a decir cuáles son. Vamos a tener nuestra clase main, que es esta de aquí, que va a ser la que se va a llamar cuando se ejecute el juego. O sea, esta va a ser la clase principal, que si nos fijamos hereda de game, que es una clase del libgdx, y esta a su vez implementa la interfaz application listener. Recordemos que para iniciar el juego tiene que ser con una clase que implemente la interfaz application listener, y con esto lo conseguimos. Y después esta clase principal pues no es donde vamos a poner el fondo de pantalla, sino que va a contener una serie de ventanas, o sea, de screens. ¿Qué pasa? Que nos vamos a crear una abstract screen que va a implementar la interfaz screen de libgdx, o sea, screen y game son de libgdx. Y después esta abstract screen, de ella va a heredar una clase llamada GameScreen, que va a ser la pantalla principal donde vamos a mostrar por nuestro fondo de pantalla. Lo hacemos así por el hecho de que en un futuro tendremos que usar más pantallas. Entonces, para no poner lo mismo en todas, pues creamos una abstract screen y después heredamos de ella las demás pantallas. Y así evitamos la duplicidad de código. Pues muy bien. En resumen, tendremos nuestra clase main y esta clase main se va a contener de distintas abstract screen. En este caso, como es el primer ejemplo, solo va a contener una. Muy bien. Pues vamos a empezar. Esta es nuestra clase main. Pues al principio, tal y como dije, pues tenemos que heredar no de application adapter, sino de game. Tendremos que importar pues esto. Y como también dije, aquí no es donde vamos a mostrar el fondo de pantalla, sino va a ser exactamente la clase que se va a ejecutar y en la cual tenemos que llevarlos a la pantalla GameScreen. Por ello tendremos que quitar el render porque no nos hace falta. Y nada más que tendremos que tener el create. Pero ahora mismo no tenemos la clase AbstractScreen ni GameScreen. Así que vamos a creárnosla. New class AbstractScreen. Muy bien. Esta clase AbstractScreen pues va a implementar screen. Muy bien, importamos. Muy bien, ahora tendremos que implementar todos los métodos de la interfaz, que van a ser los siguientes. Render, que ya no lo conocemos, exactamente donde se renderiza el juego. Resize, también no los conocemos del vídeo pasado. Show, este es nuevo. Simplemente show en las pantallas tiene este método de manera que cuando se llame a la pantalla, o sea, se establezca esta pantalla por defecto en el juego, se va a ejecutar todo lo que haya en show. Y hide, por todo lo contrario, cuando nos pasemos a otra pantalla y esta pantalla no sea la que estemos viendo, pues se llamará todo lo que está aquí. Tenemos también pause, resume y dispose, que hacen exactamente lo mismo que como expliqué en el video tutorial pasado. Aquí lo que nos interesa es que tengamos una variable que sea main. O sea, a esta clase, a las clases les pasaremos la clase main, porque ahí es donde tendremos la pantalla por si queremos navegar en diferentes pantallas. Entonces vamos a crear nuestro constructor. Constructor using fields. Ok. Aquí nos lo ha generado. Ya está, no necesitamos super.
Y ya tendríamos nuestra abstract screen generada. Es simplemente esto. Muy bien. Ahora nos tenemos que crear la siguiente clase, new class, que va a ser GameScreen, que va a ser la que herede de AbstractScreen. GameScreen va a ser nuestra pantalla principal del juego. Finished. Muy bien. Añadimos constructor. Muy bien. Y ya está. Pues muy bien. Ahora, ya tenemos las clases que expliqué antes. Ahora, ¿cómo vamos a empezar? Tenemos que poner el fondo. Que por cierto, no os lo he enseñado. El fondo del POM va a ser este. Este va a ser el fondo. Que, pues primero tendremos que acceder al fondo. Para ello, nuestro fondo tiene que estar en el proyecto Android, no en el core. En Android, en la carpeta Asset. Que si os fijáis, aquí es donde está BadLogic, que es el que ejecutaba el proyecto por defecto que nos generaba el wizard del IGDX. No lo necesitamos, así que lo borramos. Y introducimos pues nuestro fondo de pantalla en Assets. Hecho. Y aquí lo tenemos. Muy bien. Vale. Pues primero, y para empezar, ¿cómo es nuestro fondo? ¿Qué tamaño tiene nuestro fondo? Pues es de 800 por 500. Entonces, nuestro programa, o sea, de desktop, no el del móvil, el desktop, tiene que medir 800 de ancho y 500 de alto. Para ello, lo que vamos a hacer es irnos al proyecto de desktop, a Desktop Launcher, lo abrimos y aquí, antes de iniciar la aplicación, pues usaremos config.height, que va a ser 500, el alto, y config.width, que va a ser pues 800 con el fondo. ¿Qué quiere decir? Que cuando ejecutemos nuestro juego en escritorio va a contener exactamente esas dimensiones y se va a ajustar perfectamente en nuestro fondo. En el caso del móvil es distinto, ahora lo veremos. Guardemos esto, ya no tenemos que tocar Desktop Launcher y empecemos de nuevo con main. Ya tenemos nuestras clases creadas. Vamos a quitar los imports que no necesitamos. Entonces nos tendremos que crear, o sea, esto tampoco lo necesitamos. Ahora, bien, pues tendremos que crearnos nuestra nueva pantalla, que va a ser public abstract screen game screen, de manera que ahora aquí game screen será igual a new game screen, al que le pasaremos this, o sea, la misma clase. Y ahora, para llevarnos a la pantalla, lo que tendremos que hacer es poner set screen y le pasamos la pantalla game screen. Muy bien. Así que es lo que haríamos. Nos crearíamos nuestra nueva pantalla, de manera que sería un abstract screen y nos crearíamos un game y le iniciaríamos a un game screen y luego con set screen pues nos iríamos exactamente aquí. Entonces, al irnos aquí, pues como dije antes, cuando se pasa al juego a una pantalla se ejecuta el método show. Muy bien. Para ello, pues empezamos. ¿Qué es lo que necesitamos para coger nuestro fondo de pantalla y después pintarlo? Pues necesitamos las dos clases básicas que también se veían en el proyecto por defecto. Sería private sprite bag. Ahora incluiríamos. Bien,
Y también necesitaríamos nuestra clase texture para cogernos el fondo de pantalla, el cual también tendremos que incluirlo. Muy bien. Pues entonces, ¿qué es lo que haríamos en nuestro show? Pues batch a modificarlo, vamos a ponerlo bien. Batch igual a new sprite batch. No sé por qué, siempre se me va, siempre pongo la ch y después la t. Y por último, texture. Texture que va a ser igual a new texture. Texture. Y aquí, pues, ¿cómo cogemos la imagen? O sea, la imagen está aquí. Pues simplemente poniendo gdx.files.internal y aquí pondríamos exactamente el nombre de la imagen. Pon capo.png. Muy bien. ¿Qué pasa? Automáticamente ya el IGDX coge exactamente todos los ficheros que estén en asset. Si resulta que lo tuviéramos el pon campo dentro de una carpeta llamado A, pues tendríamos que poner así, ¿vale? Pero como lo tenemos ahí simplemente en asset, pues así valdría para cogerlo. Uy, me equivoco aquí. Texture. Muy bien. Y eso sería todo nuestro show. Ahora, ¿qué es lo que necesitaríamos para dibujar? Pues necesitaríamos el render. Metemos el render. Y ahora, si nos fijamos, hay una diferencia en el render respecto al ejemplo por defecto, que es el float delta. ¿Qué es el float delta? Pues simplemente es el tiempo transcurrido desde la última llamada a este mismo método. O sea, desde la primera que se llama hasta que se vuelva a ejecutar. Pues ese tiempo. Bueno, entonces empezamos por gdx.gl clear color y queremos poner el fondo como veis aquí es red, green, blue y alfa. Aquí lo queremos poner en negro, así que pondremos todo esto a 1, perdón, a 0, a 1 saldría blanco. Bien, eso sería, esto ya como explicamos era simplemente para poner la primera línea para poner un fondo y para simplemente borrar lo que ya teníamos dibujado y volver a dibujar de nuevo. No se dibuja siempre encima, sino que se borra y se vuelve a dibujar. ¿Y cómo dibujaríamos el fondo? Pues como dijimos, utilizamos batch y tiene que ser dentro de begin y batch end. Entonces, dentro pondríamos batch.draw tendríamos que pasarle la textura, después la posición en el eje X que queremos que aparezca, en nuestro caso el 0, la posición en el eje Y 0, y como queremos que la textura ocupe toda la pantalla, pues ¿cómo accederíamos a todo el ancho? O sea, ahí iría el ancho. Pues para saber el ancho de la pantalla, gdx.graphics.getWidth. ¿De qué manera? Ahora en nuestro escritorio pues tendría la misma dimensión que nuestra imagen, que sería 800. Pero en el caso de que ejecutarlo en un dispositivo Android, pues se ajustaría la imagen. Exactamente igual que para el Aldo, pero en vez de GetWidth, GetHeight. Muy bien. Y básicamente eso sería todo absolutamente para mostrar nuestro fondo. Si nos fijamos, vamos a ejecutar Desktop Launcher. Ejecutamos aquí. Y como veis, aquí está el fondo. Se nos muestra perfectamente. Con 800 de ancho y 500 de alto. Ahora, puede ser en nuestro móvil. O sea, yo lo he hecho más o menos, he intentado coger las medidas para que quede bien en el móvil. Porque obviamente no creo que sería difícil que todos los móviles tuvieran 800 de ancho, la pantalla fuera 800 de ancho y 500 de alto. Así que lo que se hace aquí, pues simplemente, como lo estamos ajustando al ancho de la pantalla y al alto, puede que, dependiendo de la pantalla, pues quede un poco deformada la imagen.
Entonces quizá os guste más, en vez de que se vea entera la pantalla, pues simplemente podréis poner texture.get width y texture.getHeight. Esto que haría en el escritorio, pues obviamente no tendría, saldría lo mismo porque miden igual, exactamente, tanto la pantalla como el fondo. Pero en el caso del móvil puede ser que si tienes una mayor resolución, pues te quede en la esquina inferior izquierda. O también puede darse el caso de que sea inferior. O sea, de que tu pantalla sea inferior a 800 por 500. Para ello tendríais que rescalar. Que, por ejemplo, voy a poner, o sea, cuando suba el ejemplo, voy a subir este, pero también voy a subir una clase GameScreen aparte que va a contener el rescalado, que lo vamos a hacer en un momento. Y para ello tendremos que usar el método específico que para redimensionar la pantalla, pues se usa el método resize, en el cual pues se le pasa el ancho y el alto del dispositivo. Y para ello, pues yo ya me he creado el código y lo voy a explicar. Sería el siguiente. Muy bien. Primero nos creamos una variable llamada widthImage, heightImage y r, que a la cual se le pasa pues la anchura de la imagen, la altura de la imagen y hacemos la proporción dividiendo la altura entre la anchura de la imagen. Y después comprobamos si la altura de la imagen es mayor que la altura del dispositivo, entonces la altura de la imagen va a ser igual a la altura del dispositivo y la anchura va a ser igual a la altura entre r de la proporción. Y si la anchura de la imagen es mayor que la anchura del dispositivo, pues la anchura de la imagen es igual a la anchura del dispositivo y la altura igual a la anchura por r. ¿Por qué por r? Porque como estamos dividiendo aquí por la altura entre la anchura, aquí tiene que ser una división y aquí tiene que ser una multiplicación. Y ya por último, pues tendremos que guardar la escala y simplemente sería la anchura del dispositivo entre la anchura de la imagen. Hubiera valido también la altura del dispositivo entre la altura de la imagen. Y para ello nos creamos una nueva variable llamada private scala, private float scala. Y esto lo usamos, por ejemplo, aquí para redimensionar, que sería entre escala y entre escala. Y ya por fin, aquí lo vamos a ejecutar en el escritorio, pero no se notará porque obviamente esto ya no se va a redimensionar porque la imagen encaja perfectamente en la pantalla de la aplicación de escritorio, pero en vuestros dispositivos, si la pantalla es menor que la imagen, pues entonces se pondrá más chica y entonces cabrá y se situará en la parte izquierda de abajo. Pues muy bien, esto era todo lo que quería explicar hoy. Subiré las dos versiones, yo voy a trabajar con la versión que se ajusta a la pantalla del móvil, pero dejaré también un GameScreen alternativo en el repositorio por si alguno quiere mirar también este código. Y simplemente todo esto va a estar subido en su repositorio, que estará bajo el link en la descripción. Y eso es todo. Espero que haya quedado claro. Ahora si nos fijamos mejor, espero que haya quedado clara la estructura que hemos seguido, que haya quedado clara estas clases, tanto main como AbstractScreen como GameScreen. Espero que hayan quedado claro. Y bueno, eso sería todo por este video tutorial. En el próximo lo que haremos es poner la pala y hacer que se mueva, o sea, que se mueva con el dedo si es en móvil y que se mueva con el teclado si estamos jugando en el escritorio. Pues muchas gracias por ver el vídeo y nos veremos en el próximo. Hasta luego.